Para ir finalizando entonces con la parte de relatividad restringida, vamos a hablar ahora un poco de masa relativista y cuestiones ligadas con la energía relativista. Comencemos por la masa relativista. Nos topamos con el siguiente problema. Si sobre un cuerpo, sobre una masa de 1 kilogramo, por ejemplo, en este ejemplo, le aplicamos una fuerza de 100 newton, es fácil hacer la cuenta y ver que, por ejemplo, a los 40 días, si esta fuerza permanece constante, la masa esta adquiere una velocidad superior a la de la luz. Bien, entonces acá sabemos que esto no puede ser, siendo la velocidad de la luz una velocidad límite. Entonces ya sabemos o podemos intuir que la masa de alguna manera debe depender de la velocidad, de tal forma que cuando la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, esa masa tendría que hacerse en principio infinitamente grande para no poder acelerar más, digamos. Entonces vamos a analizar justamente cómo se transforma la masa. Entonces ya intuimos que la masa, cuando está en reposo desde un sistema y se la mide desde otro sistema que está en movimiento, entonces ya seguramente la masa no va a ser la misma en el sistema en reposo que en el sistema en movimiento. Vamos a ver cómo entonces se transforma la masa cuando uno pasa de un sistema al otro. Y para ello tenemos que recordar estas expresiones, que son cómo se transforman las velocidades desde un sistema primado, sistema que está en movimiento, digamos, respecto de un sistema donde está el observador fijo, sistema laboratorio, como lo quieran llamar. Y bueno, estas eran las ecuaciones de transformación. En todos estos casos, nosotros suponíamos que el sistema primado se mueve en la dirección X paralelo, digamos, al sistema sin primar. Entonces pensemos en el siguiente experimento. Parémonos en el sistema S'. En S' hay un bloque que está quieto respecto de S'. Y hay una masa que nosotros podemos pensar una bala que respecto del sistema primado se mueve en dirección vertical y penetra en el bloque, en este bloque de madera, una cierta distancia d. O sea, a su vez el sistema S' se mueve respecto del observador de S con esta velocidad, ¿no? Entonces la bala sale de acá, el sistema S' mientras tanto se va moviendo, y cuando el sistema S' está ubicado acá, la bala ya penetró hasta la distancia d. Esa longitud de penetración depende exclusivamente de la cantidad de movimiento en la dirección vertical. Ahora, esa dirección vertical es la misma tanto para un observador de S como para un observador de S'. Porque esas longitudes que eran transversales o perpendiculares a la dirección de movimiento, esas longitudes no se modifican. Entonces, tanto desde S como desde S', la masa m penetra en el bloque a una distancia d, que es la que se muestra acá. Entonces, desde S', la cantidad de movimiento es m por vi'. Y desde S
fíjense cómo va a ser la cantidad de movimientos si nosotros miramos cómo pasamos. Desde ese el observador ese en principio mide que la cantidad de movimiento es una masa por la velocidad en su sistema. Pero cuando nosotros pasamos la velocidad del sistema primado al no primado, voy hacia atrás, empleamos esta transformación. Y esta transformación me dice que, bueno, el BI va a ser el BI' dividido gamma, porque la masa que penetra en el bloque no tiene velocidad en X, o sea, este término no va a estar. Entonces, bueno, quiere decir que el observador de S tendría que medir una velocidad que vale la que mide el ds', BI', sobre gamma. Y multiplicado por la masa que mide el observador de S, me daría la cantidad de movimiento. Pero dijimos que tanto para S como para S', esas cantidades de movimiento deben ser iguales, porque ambos ven que la bala penetra una distancia d, y esa distancia es directamente proporcional a las cantidades de movimiento. O sea que si d es igual a d', quiere decir que estas cantidades de movimiento tienen que ser iguales. Pero ahí el problema, porque la cantidad de movimiento desde el sistema S' es esta, y desde el sistema S es esta. Y esto es absurdo, salvo que gamma sea 1, si no, no puede ser esta igualdad. Entonces, no puede ser esa igualdad, salvo que desde el sistema S esta masa no sea la misma que la que mide el observador de S', que era lo que ya habíamos intuido. Entonces ya asumimos que desde el sistema S', SM', y cuando la mide un observador de S, la masa es M. Bien, si asumimos esto como válido y despejamos M, quiere decir que la masa que ve el observador del laboratorio es la masa que ve el observador de S', que para S' esa masa está en reposo, multiplicada por gamma. O sea que desde S la masa se ve más grande que la que mide el observador de S'. Nosotros a la masa que mide el observador de S' la llamamos M0, en el sentido de que esa masa respecto de S' está en reposo. Entonces, cuando una masa se mueve, el observador que está abajo mirando ese movimiento mide que esa masa crece con la velocidad, porque gamma crece con la velocidad. Y se puede ver, como sale de acá, que efectivamente cuando la velocidad se tiende a la velocidad de la luz, ya sabemos que gamma se va al infinito. Así que la masa que mide el observador que está en tierra toma un valor infinito, que era lo que cabía esperar para que no pase eso de que, bueno, una masa puede acelerar hasta alcanzar una velocidad superior a la de la luz. Bueno, entonces ya sabemos ahora entonces que cuando uno pasa de un sistema al otro se transforman las coordenadas con las transformaciones de Lorentz y no las de Galileo. Claro que a bajas velocidades las transformaciones de Lorentz
conducen a la de Galileo, también se transforman las velocidades y también se transforman las masas. Y si uno obviamente trabaja con bajas velocidades, volvemos un poquito atrás, si uno trabaja con bajas velocidades sabemos que este gamma se va a 1. Entonces ahí la masa que se mueve tiene el mismo valor que cuando está quieta, que es lo que uno observa en la mecánica común, digamos, ¿no? Pre-Einstein, digamos. Bueno, hablemos un poco ahora de trabajo y energía. Si recordamos el teorema de fuerzas vivas que se ve en mecánica, el teorema de fuerzas vivas me decía que la fuerza total aplicada sobre una masa, cuando la masa se movía entre x0 y x, esta integral valía lo mismo que la variación de energía cinética. O sea, el trabajo de la fuerza, porque la integral de f de x, el trabajo de la fuerza, es la variación de energía cinética. Ni más ni menos que eso. Claro, la fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Y acá nosotros lo que podemos hacer es agarrar este delta t y pasarlo dividiendo acá abajo. Así que me queda dp y esto de x a delta t, de x a dt es v, es la velocidad. Entonces me queda v de p. Y ahora acá yo voy a definir el momento, la cantidad de movimiento relativista, la voy a definir como la masa que ve el observador desde tierra, ¿no? Que ya sabemos que es gamma veces la masa de reposo multiplicada por la velocidad. O sea, masa por velocidad, donde ahora la masa es la masa que se mide desde abajo, ¿no? Yo estoy viendo que un cierto móvil pasa a cierta velocidad y yo mido su masa, que ahora está afectada obviamente por la relatividad. Y esa masa por la velocidad es, como siempre, la cantidad de movimiento. Bueno, para terminar de hacer esta cuenta, para seguir haciendo esta cuenta, yo tengo que acá derivar. O sea, derivar primero este y este sin derivar. Recordemos que el gamma depende de la velocidad. Y después al revés, ¿no? O sea, aplicar la regla de la derivada del producto. Bueno, si hacemos la regla de la derivada del producto acá adentro, sin tener en cuenta M0, que es una constante y sale fuera, que es la masa de reposo, bueno, la derivada respecto de nu, de la velocidad, me da esto. Así que puedo reemplazar en la integral anterior y así obtengo que la variación de energía cinética, que se escribía de esta forma, se puede escribir así. Todas estas cuentas son integrales muy fáciles de hacer, así que la tienen que hacer y comprobar que efectivamente la variación de la energía cinética entonces termina escribiéndose de esta forma. Fíjense que hay una parte que depende de la velocidad, porque me queda m0c cuadrado y depende de la masa relativista. Pero hay otra parte que contiene la masa de reposo. En esa expresión de energía. Si vamos un pasito más, entonces decimos que la energía cinética es mc cuadrado, donde m
era la masa que se veía desde abajo, o sea, la de reposo por gamma, por c cuadrado, menos este término que se denomina energía de reposo, porque está ligado con la masa de reposo. Fíjense que este término es el que contiene la velocidad de la partícula, porque eso está metido acá. Este término no contiene velocidad de partícula, o sea, no contiene la velocidad de la masa m. Entonces nosotros podemos definir ahora la energía total, o vamos a definir, mejor dicho, la energía total como la energía cinética más esta energía que se llama energía de reposo, que la tiene una masa cualquiera que no tiene velocidad por el simple hecho de tener masa. O sea, todo lo que tiene masa, por más de que no tenga velocidad, tiene una energía. Bueno, si nosotros hacemos esta suma, que la energía total entonces de un cuerpo másico, su energía cinética más la energía de reposo, me queda obviamente este término, ¿no? Porque a esto le estoy sumando m0c cuadrado. Bueno, me queda mc cuadrado. Recuerden que m es la masa relativista, o sea, es la de reposo por gamma. La energía de reposo, si uno analiza cuánta energía contiene un gramo de masa mirando esta fórmula, o sea, un gramo de masa que esté quieto, y hace 1 gramo por c cuadrado, le da la friolera de 25 millones de kilowatt hora. Para darse una idea de lo que eso representa, ustedes calculen que en una vivienda, más o menos en promedio, más o menos se consume unos 3.000 o 4.000 kilowatt hora en un año. En un año. Es decir, que más o menos desintegrando 10 gramos de cualquier material, porque esto es 1 gramo de cualquier material. Desintegrando 10 gramos de cualquier material, o sea, 10 gramos de agua, 10 gramos de plomo, o 10 gramos de pluma, o de lo que sea, se podría abastecer a una ciudad como la de San Miguel, que tiene, o por lo menos en el 2012 tenía unas 70.000 viviendas, durante un año entero. Fíjense el contenido energético de la masa, ¿no? De una masa. 1 gramo de masa, si uno hace esta fórmula, no por la energía debida a su movimiento, porque acá M0 está en reposo. La energía que tiene M0, si uno pudiese desintegrar M0 y transformarla toda en energía, son 25 millones de kilowatt hora contenidas en 1 gramo de materia. Esto también se manifiesta claramente en la física nuclear, donde existe en la física nuclear algo que se llama defecto de masa. ¿Y qué es ese defecto de masa? Bueno, el tema más o menos es así. Si uno tiene la masa de un protón y la masa de un neutrón por separados, tienen una determinada cantidad de masa. Cuando yo los junto
cuando yo los junto para formar el núcleo del deuterio, que es un elemento químico que tiene un protón y un neutrón en su núcleo, resulta que la masa de las dos partículas por separado es más grande que la masa de cuando están juntas. Quiere decir que en esa unión se perdió energía. ¿Y en qué se transformó esa energía? Bueno, esa justamente, o parte de esa, es la energía que se transforma en energía de ligadura. Es la energía que se utiliza o que mantiene unidos al protón y al neutrón. Que si mal no recuerdo el número es del orden de los 2 megaelectronvolt, una cosa así. El electronvolt es una unidad de energía, ¿no? Bueno, entonces tenemos una aplicación, digamos, cotidiana. Si uno pudiese desintegrar materia, después hay que ver cómo, ¿no? Esto es otro tema. Si uno pudiese desintegrar materia, podría obtener una gran cantidad de energía. ¿Qué es lo que pasó en una bomba atómica, donde una pequeñísima parte del uranio, del plutonio, se desintegró? Y eso fue lo que causó la enorme destrucción que produjo la bomba atómica, ¿no? Bueno, entonces es un tema interesante. Esto no está en la mecánica newtoniana, obviamente. En la mecánica newtoniana, una masa M0 que está quieta, si está en el suelo, uno puede decir, bueno, no tiene energía potencial, no tiene energía de nada. En todo caso, si está a cierta altura, podría tener una energía potencial. Pero acá, por el solo hecho de tener masa, ese material contiene una gigantesca cantidad de energía. Y ustedes ya deben saber que hay los reactores nucleares que producen energía eléctrica también utilizan este principio, ¿no? Desintegran parte de los núcleos atómicos del material que utilizan y de ahí sacan energía. Bueno, vamos ahora simplemente a llegar a una expresión que está acá abajo, que vamos a utilizar mucho o vamos a utilizar algo cuando veamos la parte de mecánica cuántica, más precisamente en el efecto en lo que se llama efecto Compton en la mecánica cuántica. Bueno, y esto es la relación que existe entre energía y cantidad de movimiento relativistas. Bueno, ya vimos que la energía es mc cuadrado, donde m es la masa relativista, que es la masa de reposo por gamma por c cuadrado. Entonces, yo puedo, obviamente, elevar esto al cuadrado, y entonces elevo todo esto al cuadrado, y tengo en cuenta la expresión de gamma, ¿no? Que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b sobre c al cuadrado, y si hago eso, obtengo esto. Cuenta extremadamente fácil de hacer. Bueno, y de acá también puedo pasar fácilmente acá, o sea, pasando esto multiplicando acá, ¿no? Cuando paso multiplicando acá arriba me queda 1 por e cuadrado y después menos b sobre c por e cuadrado, que lo paso al otro lado, que es este término, pasa como más b sobre c por e cuadrado, del otro lado me quedó cuadrado, etcétera. Pasar de acá a acá también son cuentas de multiplicar y dividir que no tienen ningún grado de dificultad. Entonces ahora, claro, donde dice acá b, o b cuadrado, voy a tener en cuenta que la cantidad de movimiento
en relatividades, la masa relativista, ojo que esta no es la masa de reposo, sino que es la masa moviéndose, o sea, esta es la masa de reposo que hay que multiplicar por gamma. Si la velocidad es baja, es la masa de reposo, porque gamma es 1, salvo que la velocidad sea muy cercana a la de la luz. Entonces, bueno, P entonces es esto, y de acá puedo despejar la velocidad en función de la cantidad de movimiento que me queda así, ¿no? Y donde dice B voy a reemplazar esta expresión, y voy a llegar a esto. Y si sigo haciendo cuentas, llego a esto. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, donde dice E, pongo M0, gamma C cuadrado, pero está de cuadrado, o sea que me queda M0 cuadrado, gamma cuadrado, o sea la cuarta. ¿Qué es lo que aparece acá? Bueno, háganlas estas cuentas, son fáciles. Entonces, en definitiva, me queda que la energía se puede escribir de esta forma. E cuadrado se puede escribir en términos de la masa reposo y en términos de la cantidad de movimiento. Entonces la vamos a utilizar porque en mecánica cuántica vamos a ver un choque entre un fotón, que es una partícula de luz, y esa partícula de luz, el fotón no tiene masa, pero sin embargo tiene energía. Bueno, esta fórmula, algo que no tiene masa, si este término no está, no tiene masa de reposo, el fotón si estuviese quieto tendría masa cero, sin embargo, esto no va a estar en el fotón, pero sin embargo va a tener energía que entonces va a quedar como P por C. Bueno, esta es una expresión, vuelvo a decir, útil, que en algún momento nos va a venir bien. Y ahora, cambiando un poco la temática, vamos a volver un poco a las transformaciones de Lorentz y agregarle un poco más de matemática a lo que ya vimos, donde nosotros vamos a interpretar las transformaciones de Lorentz como rotaciones en un espacio que vamos a denominar espacio de Minkowski. Vamos a ver de qué se trata eso. Supongamos, como hicimos casi al principio de este curso, que nosotros tenemos, o lo que hicimos cuando dedujimos las transformaciones de Lorentz. Supongamos que nosotros tenemos dos sistemas, LS y LC', como siempre, y cuando los dos sistemas coinciden acá en este origen, de este origen sale un pulso de luz, este frente que está dibujado acá. Bueno, a medida que pasa el tiempo, el sistema S' se va trasladando paralelamente al eje, en este caso Y, y nosotros tenemos que el observador que está en S, ¿qué es lo que va a notar? Y él va a decir que esta distancia que recorrió el frente de luz es la velocidad de la luz por el tiempo, o que esta distancia al cuadrado es C cuadrado por T cuadrado. Pero esta distancia es, desde su sistema de coordenadas, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, esa distancia al cuadrado, ¿no? Entonces yo puedo pasar este término para el otro lado y me queda igual a 0, como es obvio. ¿Qué dice o qué anotaría el observador de S'? Bueno, anotaría algo parecido. Para él, esta distancia al cuadrado que recorre el rayo de luz es
c cuadrado t' cuadrado. Pero también esa distancia se puede escribir como x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado, que es esto que está acá. Y si paso esto para el otro lado me quedo igual a 0 también. O sea que yo podría decir que esto es igual a esto. Eso podría ser. Así. Fíjense que si uno piensa en un vector de 4 componentes, x, y, z, y una cuarta componente que involucra el tiempo, esa transformación de Lorentz podría estar representando la rotación de ese vector. Vamos a ver si lo entendemos mejor acá. Si este vector rotase, y solamente rotase, su norma, su módulo, no cambia. ¿Está bien? Entonces, lo que va a pasar es que al no cambiar la norma del vector, la norma uno la escribe como la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Está bien? Entonces, cuando hago una rotación, este vector queda exactamente igual, tanto para el observador de S como para el observador de S'. Es decir, que las transformaciones de Lorentz se pueden pensar como una rotación de un vector que vive en un espacio que se denomina espacio de Minkowski, que tiene 4 dimensiones. Tiene 3 dimensiones espaciales y una dimensión que la podemos escribir como I, que es la raíz de menos 1, C por T. Necesitamos la I acá porque cuando le vemos al cuadrado me queda esta parte negativa, ¿no? O sea, queda esto. Bueno, entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase, vamos a volver un poco a este tema, vamos a hablar un poco de normas en un sistema de coordenadas cualquiera y ahí va a aparecer el concepto del tensor métrico. Vamos a hablar de rotaciones de vectores y propiedades de la matriz de rotación y vamos a hablar de los generadores de rotación. Y ya con eso terminaríamos con la relatividad restringida. Bueno, por ahora nada más.